Esta unidad trata sobre los principios básicos de la genética microbiana, es decir, cómo la célula bacteriana es capaz de adquirir información genética y cómo puede transferir esa información genética de una célula a otra célula bacteriana. La genética es la ciencia que estudia la herencia, es decir, la constancia y cambio en el vasto ordenamiento de las funciones fisiológicas que constituyen las propiedades de los organismos. Esta ciencia estudia los genes, cómo transportan, replican y transmiten la información genética de una célula a otra, y cómo la expresión de esta información genética determina las propiedades de un determinado microorganismo. Los principios establecidos en la genética microbiana respecto a la organización de los genes contribuyen al diseño de experimentos en genética molecular, ciencia que se encarga de la manipulación del ADN y el análisis de la forma como estos cambios en el ADN influyen en las propiedades de los organismos. Acá podemos observar algunos principios básicos de la genética. Gen, secuencia nucleotídica que codifica un polipéptido, un ARN de transferencia o un ARN mensajero. También se puede definir como la unidad de herencia que ocupa una posición determinada en el genoma y está formado por una secuencia de nucleótidos. Genoma es la secuencia total del material genético que posee un organismo. Genotipo es el conjunto de genes específicos que posee un organismo capaz de transmitirse a la descendencia. Para entender mejor la diferencia entre genoma y genotipo, podemos decir que el genoma se trata del conjunto de genes contenidos en el ADN. Se puede decir, de hecho, que el genoma es todo material genético de cualquier especie. El genoma no toma en cuenta la diversidad genética o el polimorfismo de los genes. Por otro lado, el genotipo es el conjunto de los genes y la información genética que conforman a un individuo de cualquier especie. El genotipo se transmite de generación en generación. Fenotipo. La expresión del genotipo constituye todos aquellos rasgos observables del individuo, lo que se denomina fenotipo. Cistrón, gen que codifica para un único polipéptido. Clon, población de células genéticamente idénticas. En microbiología, el clon suele denominarse cultivo puro o acénico. Las bacterias son organismos haploides, es decir, la mayoría poseen un solo cromosoma. Sin embargo, cuando las bacterias se encuentran en fase de crecimiento activo y debido al desfase que existe entre la división celular y la replicación, esto significa que la replicación ocurre más rápido que la división, puede observarse que la célula bacteriana puede albergar varias copias del cromosoma. Así, por ejemplo, en Escherichia coli, cuando se encuentra en fase exponencial de crecimiento, puede llegar a albergar hasta 10 copias del cromosoma. Si desplegáramos el cromosoma de Escherichia coli de modo lineal, podríamos observar que mide 1 milímetro, es decir, 1000 veces más de lo que mide la longitud de la bacteria. Si además consideramos que el cromosoma ocupa solo el 10% del volumen celular, nos daremos cuenta de que este cromosoma está densamente empaquetado o súper enrollado.
Existen dos enzimas que son la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2, que son enzimas que participan en la alteración de la estructura del ADN porque debido a su acción enzimática son capaces de introducir o eliminar vueltas helicoidales en el ADN bacteriano. Estas enzimas son la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2. La topoisomerasa 2 introduce enrollamientos superhelicoidales negativos en la molécula de ADN, mientras que la 1 relaja la hélice del ADN. En algunos procariotas también existen las llamadas enzimas girasa inversa, que introducen superenrollamientos positivos al ADN. Estas enzimas están en las arqueobacterias hipertermófilas. Otra enzima importante son las helicasas, que catalizan la desnaturalización del ADN bacteriano. ¿Cómo actúan la topoisomerasa 1 y la topoisomerasa 2? La topoisomerasa 2 es una enzima que, como ya mencioné, introduce giros helicoidales negativos en la molécula bicatenaria de ADN utilizando la energía hidrolítica del ATP. Esta enzima, topoisomerasa 2, modifica el número de giros de una molécula de ADN superenrollada, haciendo pasar un segmento de ADN a través de otro, para lo que requiere cortar la doble hélice. En este proceso, la topoisomerasa logra aliviar la tensión de la estructura superenrollada del ADN. Estas topoisomerasas son esenciales en numerosos procesos, tanto de replicación como transcripción y recombinación. La otra enzima, la topoisomerasa 1, tiende a relajar la hélice superenrollada del ADN. ¿Cómo lo hace? Corta cada vez en una de las dos cadenas de la doble hélice, pasando la cadena intacta por el hueco y volviendo a sellar el enlace fosfodiéster que antes rompió. Aparte del superenrollamiento producido por las topoisomerasas, el material genético bacteriano presenta interacciones con una serie de proteínas estructurales. Así, por ejemplo, en Escherichia coli existe la proteína básica HU, que es un heterodímero constituido por dos cadenas, una alfa y una beta, y que tiene cierto parecido con las histonas. Esta proteína se une con gran afinidad al ADN curvado o que forma bucles, introduciendo mayores curvaturas en ese ADN. La unión de esta proteína no depende del reconocimiento de ninguna secuencia particular. Parece que su papel no es solo estructural, sino que también colabora con otras proteínas en procesos de recombinación homóloga y específica en reparación del ADN y expresión genética. Otra proteína que se encuentra también en Escherichia coli es el factor de hospedador para integración. El factor hospedador para integración es una proteína que reconoce un tipo de secuencia de 13 pares de base y que, al unirse al surco mayor de la doble hélice, provoca grandes curvaturas locales en el ADN. De esta forma, colabora en procesos de recombinación específica y en la expresión de ciertos genes. Otra proteína que se ha estudiado es la proteína estructural para el mantenimiento del cromosoma. Esta proteína es un homodímero en forma de B. Esta proteína se caracteriza por contener dominios de unión e hidrólisis al ATP. Además, interactúa con una serie de proteínas accesorias relacionadas con la organización y mantenimiento del ADN,
durante la replicación y segregación de los cromosomas hijos. Como se puede observar, tanto el superenrollamiento como la compactación generada por las proteínas estructurales tiene una notable influencia sobre las funciones del ADN, ya que modulan procesos como replicación, transcripción, recombinación y expresión génica. El proceso de replicación del genoma bacteriano tiene algunas consideraciones que son importantes. En primer lugar, las células bacterianas de crecimiento rápido replican su ADN de forma continua durante todo el ciclo de división celular. La replicación del cromosoma en los procariotas comienza en un origen único de replicación sobre la molécula de ADN. El cromosoma de una célula bacteriana consiste en un único replicón. La organización del cromosoma bacteriano en un único replicón tiene una consecuencia importante, a saber, que la totalidad del proceso replicativo puede ser controlado por la acción sobre un único sitio del cromosoma. Otro aspecto importante de la replicación del ADN bacteriano es su rapidez. Así, por ejemplo, el cromosoma de Escherichia coli, que contiene aproximadamente 4.5 millones de pares de base, se replica de forma completa en apenas unos 45 minutos. El ADN de doble tira se sintetiza en las células bacterianas por un proceso de replicación semiconservativa. Cuando la doble tira progenitora se desarrolla, cada tira sirve de molde para la replicación del ADN. Las tiras nuevas se sintetizan en un orden complementario a la de las tiras preexistentes. Cuando la síntesis termina, cada molécula hija contiene una tira progenitora y una recién sintetizada. La replicación del ADN circular de doble tira de las bacterias comienza en el origen único de replicación, una región del ADN que se cree está unida a la membrana celular. En general, la replicación del ADN cromosómico procede en dos direcciones, es decir, es bidireccional desde el punto de origen, aunque en algunas células puede ser unidireccional. De tal forma que procede a partir de ese punto de forma bidireccional y la terminación del proceso en un punto distante produce dos cromosomas hijos que experimentan segregación.
Sin embargo, las mutaciones pueden ocurrir con una mayor frecuencia. Estas son las denominadas mutaciones inducidas, las cuales son provocadas por agentes mutagénicos. Estas son sustancias químicas, físicas o biológicas que se caracterizan por causar daño en el ADN o interferir en la maquinaria replicativa, provocando un mayor número de mutaciones. Algunas mutaciones pueden conferir al mutante una ventaja frente a la cepa que le dio origen. Esas son las denominadas mutaciones selectivas. Las mutaciones, por ejemplo, en el caso de una mutación que no confiere ninguna ventaja selectiva al organismo que la presenta, suele desaparecer de la población en unas pocas generaciones. Sin embargo, si la mutación le da a la célula alguna ventaja adaptativa, su frecuencia aumentará en la población hasta llegar a hacerse determinante. Es el ejemplo de las mutaciones que confieren resistencia a antibióticos. Estas mutaciones pueden perderse en un entorno libre de antibióticos porque o bien no confieren ninguna ventaja al microorganismo resistente en ausencia del antibiótico, o incluso pueden causar algún daño al microorganismo y llegar a su desaparición. Sin embargo, el mismo microorganismo mutado en un ambiente en el cual se presenta el antibiótico frente al cual es resistente, tendrá una ventaja selectiva frente a los competidores, de forma que rápidamente se convertirá en dominante en la población. A este tipo de mutaciones entonces se le denomina mutaciones selectivas. Las mutaciones pueden ser sustituciones, supresiones e inserciones. Las sustituciones son cambios de una base por otra y pueden ocurrir de dos tipos. Las transiciones, cuando ocurre un cambio de una purina por una purina o una pirimidina por una pirimidina. Y las transversiones, cuando ocurre cambios de purina por pirimidina o viceversa. Las supresiones significa la eliminación de bases del ADN. Puede ocurrir la eliminación de una sola base o de un grupo importante de bases. Las inserciones significa la adición de nuevas bases en el ADN. Esto puede también implicar la adición de una sola base o de un grupo importante de bases. En el cromosoma bacteriano también pueden ocurrir mutaciones por duplicaciones, por inversiones o por translocaciones. Las sustituciones en el ADN bacteriano provocan mutaciones puntuales. Estas mutaciones pueden provocar cambios en la proteína dependiendo de si originan o no un aminoácido diferente. Por ejemplo, si la mutación provoca un triplete que codifica para un aminoácido distinto, en la proteína la mutación se denomina mutación por cambio de sentido. Si el triplete que se origina codifica el mismo aminoácido, la mutación se llama mutación silenciosa, ya que no tiene ningún efecto sobre la proteína que se formó. Si el triplete codifica para un aminoácido diferente, pero funcionalmente equivalente, la mutación se denomina mutación neutra. Si el cambio en la base provoca un codón de terminación, la mutación se denomina mutación sin sentido y generalmente traduce una proteína incompleta no funcional.
Los otros tipos de cambios en el ADN bacteriano, que son las supresiones y las inserciones, generalmente provocan cambios más notables en el ADN bacteriano, puesto que pueden provocar la pérdida o la ganancia de un número importante de pares de base en el ADN bacteriano. En ocasiones, estas mutaciones provocan el desplazamiento del marco de lectura, dando como resultado la formación de una proteína no funcional, mediante la cual se pierde totalmente las características dadas por esa proteína. Es decir, se pierde totalmente el fenotipo producido por esa proteína. En algunas ocasiones, las mutaciones que originan un defecto en una proteína pueden ser suprimidas en un segundo evento de mutación, lo cual permite restaurar el fenotipo original. Estas son las denominadas mutaciones supresoras. Dentro de los agentes mutágenos físicos que pueden causar daño en el ADN, tenemos las radiaciones UV y la luz ultravioleta. El efecto más importante de la luz ultravioleta directa sobre el ADN es la formación de enlaces dañinos en ciertas bases. Así, por ejemplo, las timinas adyacentes en una cadena de ADN pueden entrecruzarse para formar los denominados dímeros de timina, que a menos que sean reparados, pueden causar daños graves o la muerte de la célula debido a que ésta sea incapaz de transcribir o de replicar de manera adecuada el ADN. Otros mutágenos físicos que pueden causar daño en el ADN son los rayos X y los rayos gamma. Los rayos X y los rayos gamma son mutágenos poderosos por su capacidad de ionizar átomos y moléculas. Las radiaciones ionizantes provocan debilitaciones del ADN bacteriano, lo que puede conducir a rupturas en el ADN debido a que atacan los enlaces fosfodiéster, lo que finalmente provoca lesiones en el ADN bacteriano. Existen una serie de sustancias químicas que pueden provocar mutaciones inducidas en el ADN bacteriano. Como ejemplo tenemos análogos de bases como 5-bromouracilo y 2-aminopurina. Ambas pueden provocar mutaciones por transiciones. Existen otros agentes químicos denominados agentes desaminantes que pueden provocar alteraciones tanto en las purinas como en las pirimidinas y provocar errores en el emparejamiento de las bases o debilitación de las bases, de modo que éstas puedan ser modificadas químicamente con una frecuencia mayor. Dentro de estas sustancias desaminantes tenemos el ácido nitroso y la hidroxilamina. Otras sustancias químicas, como los agentes alquilantes, los agentes intercalantes y los bloqueadores del emparejamiento de las bases, pueden provocar mutaciones en el ADN. Así, por ejemplo, los agentes alquilantes tenemos etil-etanosulfato de etilo, metanosulfato de etilo y nitroso-guanidina. Como agentes intercalantes que pueden provocar tanto supresiones como inserciones en el ADN, tenemos como ejemplo naranja de acridina,
bromuro de tirio, alfa-toxina y proflavina. Como ejemplo de bloqueadores del emparejamiento de las bases que provocan modificaciones de las purinas, tenemos carcinógenos como el benzopireno. Acá podemos observar la acción de un agente mutagénico químico denominado 5-bromouracilo. Esta sustancia tiene una composición química similar a la timina. Por lo tanto, puede sustituir a la timina en el ADN. Acá vemos que en una primera tanda de replicación, el 5-bromouracilo sustituye a la timina. En otro proceso de replicación ocurre el emparejamiento de 5-bromouracilo con guanina. En otra tanda de replicación se forma la mutación, ya que guanina se une con citosina. De esta forma podemos ver cómo adenina y timina han sido sustituidos en el ADN por guanina y citosina. Los mutágenos biológicos son secuencias de ADN que causan mutaciones mediante procesos de transposición. Dentro de estos mutágenos biológicos tenemos los denominados elementos genéticos transponibles. Estos son los transposones y las secuencias de inserción. La inserción de cualquiera de estos elementos dentro de un gen generalmente provoca una mutación por inactivación insercional, lo que ocasiona la pérdida de la función del gen. La inactivación insercional generalmente es debida al desplazamiento de la pauta de lectura que, como antes se indicó, genera frecuentemente señales de fin de traducción, lo que implica la formación de una proteína no funcional. Otro ejemplo de mutágeno biológico es el bacteriófago MU. Este mutágeno se caracteriza porque rompe la secuencia de codificación dentro del gen en el cual se inserta, provocando entonces una mutación. Aquí podemos observar de forma esquemática cómo ocurre la mutagénesis por transposición. Tenemos en el gen A un transposón que se mueve desde allí hacia el gen 2. En el gen 2 podemos observar que provoca una alteración. Si esa alteración provoca una inactivación insercional, el gen pierde su función volviéndose inactivo.
Otra forma mediante las cuales las bacterias pueden adquirir material genético es mediante el proceso denominado transferencia genética entre bacterias. Esta transferencia puede ocurrir de manera horizontal. La transferencia horizontal de información genética es la transmisión de material genético entre dos células que conviven en un mismo ambiente o que no están relacionadas entre sí por un vínculo de descendencia directa. A la transferencia de información genética de una célula madre a las hijas se le denomina transferencia vertical. El intercambio genético bacteriano se caracteriza por la transferencia de un fragmento relativamente pequeño de un genoma del donador a una célula receptora. El éxito de la recombinación genética requiere que el ADN del donante se replique en el microorganismo receptor. La replicación puede lograrse por integración del ADN del donador en el cromosoma del receptor o por el establecimiento del ADN del donante como un replicón independiente. La transferencia de material genético de forma horizontal entre bacterias puede ocurrir mediante tres procesos: transformación, transducción y conjugación. Hablaremos entonces de estos tres mecanismos. El proceso de transformación bacteriana implica que una bacteria receptora es capaz de incorporar ADN exógeno que se encuentra libre en el medio y que proviene de la bacteria donante. La capacidad de una bacteria receptora de captar ADN exógeno, conservarlo en forma estable e interaccionar con él se denomina competencia. El fenómeno de competencia depende de la presencia de un sistema de captación de ADN específico asociado a la membrana celular de la célula bacteriana. Existen especies bacterianas que son competentes naturales, como por ejemplo Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae y especies de Neisseria y Bacillus, y que por tanto siempre pueden captar ADN del medio externo, mientras que otras células bacterianas pueden ser competentes inducidas cuando se les somete a un tratamiento que le confiere esta capacidad. En el laboratorio es posible inducir la competencia mediante el tratamiento de la célula bacteriana por distintos medios que provocan distorsiones en la membrana celular, como por ejemplo el tratamiento con pulsos eléctricos, cambios osmóticos creados por sustancias como cloruro de calcio y choque térmico. En ocasiones, las bacterias pueden realizar procesos de transferencia genética captando ADN viral. En este caso, el proceso se llama transfección. Aquí podemos observar el proceso de transformación bacteriana de manera esquemática. Tenemos una célula receptora que está en un estado de competencia. Tenemos el ADN transformante o ADN exógeno
proveniente de la célula donante. La transformación está mediada por alrededor de unas 12 proteínas que le permiten a la célula absorber el ADN bicatenario en su superficie externa y cortarlo en fragmentos más pequeños por acción de enzimas unidas a la superficie de la bacteria. Luego que este proceso ocurre, una enzima nucleasa degrada una de las cadenas y la otra penetra a la célula unida a proteínas de unión al ADN específico que la protegen. Luego que esta molécula de ADN, esta cadena de ADN, ha penetrado en el citoplasma del receptor, pueden ocurrir varias cosas. En primer lugar, ese ADN puede ser destruido por las células receptoras mediante las endonucleasas que digieren el ADN extraño. Por otra parte, este material genético que ha sido captado puede mantenerse en el citoplasma del receptor y replicarse de manera autónoma si posee un origen de replicación. Y el otro proceso que puede ocurrir es que este ADN exógeno se integre al cromosoma bacteriano en regiones homólogas mediante un proceso que se denomina recombinación homóloga. Antes de hablar del proceso de transducción bacteriana, debemos conocer lo que es el proceso de infección de un virus a una bacteria. Los bacteriófagos son virus capaces de infectar a las bacterias. El primer paso que ocurre es la unión del bacteriófago a un receptor específico ubicado en la membrana citoplasmática de la célula bacteriana. Luego, el bacteriófago inyecta su ADN en el citoplasma bacteriano. Una vez que el ADN del bacteriófago se encuentra en el citoplasma bacteriano, pueden ocurrir dos procesos. El más frecuente es el denominado ciclo lítico, mediante el cual el virus utiliza la maquinaria sintetizadora de la célula, se multiplica y termina ocasionando lisis de la célula bacteriana y liberando las partículas virales denominadas viriones. El otro proceso que puede ocurrir es el llamado ciclo lisogénico. Este ocurre con una frecuencia mucho menor. Mediante el proceso de lisogenia, el virus se integra al cromosoma bacteriano y se multiplica con la bacteria como un gen más de la célula bacteriana. En algunas ocasiones, este fragmento del virus incorporado al ADN bacteriano, es decir, este virus lisogénico, puede escindirse del citoplasma bacteriano en condiciones tales como estrés e iniciar el ciclo lítico.
El otro tipo de transducción es la denominada transducción especializada. Mediante este proceso, fragmentos específicos del ADN de la célula donante son transferidos a la célula receptora mediante un bacteriófago. ¿Cómo ocurre este fenómeno? Como ya mencioné, cuando un virus infecta una bacteria, puede ocurrir lo que se denomina ciclo lisogénico, proceso mediante el cual el ADN del virus se incorpora al cromosoma bacteriano y se multiplica con él. En algunas ocasiones, este virus puede escindirse del cromosoma bacteriano llevando consigo un fragmento específico del ADN bacteriano, que es el fragmento cercano al sitio donde el virus se encontraba insertado en el cromosoma. Una vez que esta partícula viral se ha escindido del cromosoma bacteriano, comienza su proceso que se conoce como proceso lítico, mediante el cual el virus multiplica su ADN y se ensambla. Como podemos observar acá, la partícula viral tiene una característica particular que lleva consigo el ADN del virus y un fragmento del ADN bacteriano. Ese fragmento es un fragmento específico del ADN bacteriano, que es el fragmento que está ubicado en el sitio donde el virus se encontraba insertado en el ADN bacteriano. Esta partícula viral puede infectar a otras células que denominamos células receptoras. Inyecta su ADN y ese ADN puede ser incorporado al cromosoma de la célula bacteriana receptora. Como podemos observar, esta célula bacteriana receptora capta el ADN del virus, pero también capta un fragmento específico del ADN del donante.
Los genes esenciales para la proliferación bacteriana están contenidos en el cromosoma. Sin embargo, la célula bacteriana puede contener moléculas de ADN extracromosómicas de doble cadena que tienen capacidad de replicación autónoma. Estos son los denominados plásmidos. Muchos plásmidos contienen genes que median su transferencia de un microorganismo a otro y que además portan genes relacionados con funciones especializadas. Una consecuencia de este fenómeno genético es la rápida propagación de resistencia entre poblaciones bacterianas, dado que se puede transmitir por plásmidos dicha resistencia a antibióticos. La mayor parte de los plásmidos bacterianos son moléculas de ADN circulares. Sin embargo, en algunas bacterias se pueden encontrar plásmidos lineales, como en el caso de Borrelia y algunas especies de Actinomyces. Como ya mencioné antes, los plásmidos pueden integrarse al cromosoma bacteriano. El plásmido integrado al cromosoma bacteriano se denomina episoma. Se encuentra bajo el control del cromosoma y se replica junto con él. El tamaño de los plásmidos puede variar desde unos pocos kilopares de base hasta llegar incluso a unas 1600 kilopares de base. Por otra parte, los plásmidos poseen un número determinado de copias en la célula bacteriana. Así, los plásmidos denominados plásmidos grandes poseen una o dos copias por célula, mientras que los plásmidos pequeños pueden presentarse en un número más variado de copias, pudiendo llegar incluso hasta 10. Los plásmidos grandes están bajo un control estricto de replicación, mientras que ese proceso no se ve en los plásmidos pequeños y se dice que tienen un control relajado de la replicación. Acá podemos observar algunos tipos de plásmidos con sus características. Así tenemos el factor de fertilidad presente en microorganismos como Escherichia coli, Salmonella y Citobacter, bacterias gram negativas todas, y su característica fenotípica, que es la producción de pili sexual necesario para la conjugación. El plásmido R, que es un plásmido de resistencia a antibióticos y que está presente en muchas bacterias gram negativas. Plásmido metabólico, como es el caso de un plásmido que permite la degradación de salicilatos, que está presente en especies de pseudomonas. Acá podemos observar las características fenotípicas que pueden ser dadas por los plásmidos que se encuentran presentes en células bacterianas. Por ejemplo, tenemos la resistencia a antibióticos y podemos citar en este caso el plásmido R, que es un plásmido que tiene gran importancia médica porque porta resistencia a determinado grupo de antibióticos. La resistencia a metales pesados también puede ser transmitida por estos elementos genéticos extracromosómicos. Es común la acumulación de genes de resistencia dentro de un solo plásmido. Por ejemplo, el plásmido de resistencia R100 transporta genes de resistencia a sulfonamida, streptomicina, cloranfenicol, tetraciclina, pero también transporta genes para la resistencia a mercurio. Este plásmido R100 puede presentarse en especies de enterobacterias como por ejemplo Escherichia coli, Klebsiella y Salmonella. Por otra parte, también pueden transmitir virulencia, es decir, en la célula bacteriana pueden haber plásmidos
de virulencia. Así, por ejemplo, en Escherichia coli se puede observar que existen plásmidos que codifican para la producción de toxinas y para la producción de factores de adherencia bacterianos a la célula intestinal. Otros ejemplos de plásmidos de virulencia son los plásmidos presentes en Staphylococcus aureus y que codifican la producción de la toxina exfoliativa, la neurotoxina de Clostridium tetani y las toxinas de Bacillus anthracis están ubicados también en plasma. Otra característica es la producción de sideróforos presentes en algunas bacterias y que estos sideróforos son capaces de captar hierro. Algunos plásmidos promueven la utilización de algunos sustratos en la célula. Como ejemplo tenemos la degradación de hidrocarburos como alcanfor, tolueno, octano y sileno que presentan los plásmidos ubicados en bacterias como Pseudomonas. Por otra parte tenemos la producción de plásmidos que degradan L-amilasa en bacilos estearotermófilos. La utilización de hidrógeno como fuente de energía oxidable en especies de alcalígenes. Por otra parte tenemos la captación y el metabolismo de sacarosa en Escherichia coli, así también como la captación de citratos en esta misma bacteria es producida por un plásmido que le confiere esa actividad metabólica. Por otra parte, existen plásmidos en algunas cepas de Agrobacterium que son capaces de inducir la producción de tumores en plantas, así como también la fijación de nitrógeno y la interacción simbiótica en ciertos tipos de especies de Rhizobium.
Los elementos genéticos móviles son segmentos pequeños de ADN que forman parte de cromosomas y de plásmidos y son capaces de moverse de un lugar a otro del genoma. Estos elementos genéticos pueden pasar de un lugar a otro del genoma bacteriano o pueden movilizarse a otro replicón presente en la misma bacteria, como por ejemplo un plásmido. Los transposones no llevan la información genética requerida para acoplar su propia replicación a la división celular y por tanto su propagación depende de su propiedad de integración física con un replicón bacteriano. Esta asociación es fomentada por la propiedad de los transposones de formar copias de sí mismo que pueden insertarse dentro del mismo replicón o en otro replicón. La capacidad de transposición se debe a un tipo específico de recombinación denominada transposición. Existen varios mecanismos de transposición, pero muchos de ellos suponen la simultánea replicación del elemento de modo que queda una copia en el sitio original y aparece una copia en la nueva localización. La movilización de los transposones de un sitio a otro del genoma trae como consecuencia una serie de reorganizaciones en el genoma, tales como inversiones de segmentos genéticos, deleciones y cointegraciones. Este tipo de movimientos puede ocasionar mutaciones. Hay que resaltar que los elementos genéticos móviles no son replicones, es decir, no poseen la capacidad de replicación autónoma que se observa en cromosomas y plásmidos, sino que son parte integral de los genomas de muchas bacterias.
En las últimas décadas se han descrito nuevos tipos de elementos genéticos móviles que no se ajustan con las características de los ya conocidos. Algunos de estos elementos genéticos móviles poseen funciones que son similares a las de los plásmidos y a las de los transposones. Sin embargo, otros parecen mezclar rasgos característicos de los fagos y de los plásmidos. Dentro de estos tenemos los transposones conjugativos, que son elementos genéticos móviles que se caracterizan por ser capaces de promover su diseminación de una bacteria a otra por procesos de conjugación. Los transposones movilizables consisten en un transposón que posee un sitio de origen de transferencia similar al que presentan los llamados plásmidos conjugativos. Y esta propiedad de presentar este origen de transferencia le permite su transferencia pasiva a otra célula mediante un plásmido conjugativo coexistente en la misma célula. Otros elementos genéticos móviles son las llamadas islas genómicas. Las islas genómicas son pequeños fragmentos de ADN entre 10 y 500 kilopares de base que se encuentran presentes en algunas especies bacterianas y que le confieren notables ventajas adaptativas. Están constituidas por grupos de genes que codifican factores de virulencia, tales como toxinas, adhesinas, también pueden codificar sideróforo y resistencia a antibióticos. Los extremos de las islas genómicas se caracterizan por presentar repeticiones directas entre 16 y 20 pares de bases, que actúan como secuencias dianas de enzimas capaces de reconocer estas secuencias y cortarlas. Las islas genómicas portan genes que codifican factores de movilidad como integrasas, transposasas o secuencias de inserción y se encuentran frecuentemente insertadas en el loquis del ARN de transferencia.